la profundidad de los temas de hoy en la actualidad. Bueno, estamos en una nueva edición donde vamos a tocar uno de los temas más controversiales de los últimos días y es la acción que tiene el actor Fernando Carrillo en todo esto que tiene que ver con la postura política que tiene a favor de Venezuela, un gobierno que ha sido bastante controversial, donde muchos de los exponentes del mundo artístico, no solamente venezolanos, sino de otros países, han expresado su beneplácito al gobierno del presidente Trump por la intervención que ha tenido, rescatando, como dicen muchos, la situación de tantos venezolanos que han migrado de sus tierras porque no han encontrado garantías en muchas libertades. Pero me acompaña una de las personas que más sabe el análisis, que es una experta a nivel internacional en el análisis de la expresión corporal y muchas otras cosas de celebridades y gente de a pie. Marifer Centeno, gracias por estar en esta edición y analizar cada uno de los procederes que ha tenido Fernando Carrillo en el curso no solo de su vida profesional como uno de los grandes actores que dio Venezuela, sino también en el curso personal que lo está llevando, digamos, en una ola de críticas y ataques por su postura de defensa al régimen de Chávez o de Nicolás Maduro. Gracias, Marifer. Gracias a ti por invitarme, Lucho. Sabes lo que te quiero. Y yo creo que lo primero que hay que decir sobre Fernando Carrillo es que es una defensa que se basa más en la emoción que en la razón. E incluso pareciera que es un tema de intereses personales que un tema de una convicción política real. Porque la realidad es tan aplastante que lo que dice pierde toda fuerza. Por eso lo dice gritando. Por eso adelanta los dientes cuando habla. Porque de alguna forma él sabe que no tiene la razón. A mí me tiene impresionada los gritos, la pérdida de control, la pérdida de objetividad y además lo incoherente que es el lenguaje corporal de Fernando Carrillo con lo que está diciendo en palabras y lo que el cuerpo demuestra. Claro. Ahora bien, si bien es cierto, no comparto muchas de las posturas o en resumidas cuentas casi todo lo que está diciendo Fernando Carrillo, tengo que darle el mérito y el crédito que ha sido una persona coherente en su criterio. Y te lo explico, Marifer, porque tú dices que él está, digamos, expresando con la voz alta, con sus ademanes, de pronto que eso, según tu criterio y tu experiencia profesional, dice que él no está tan seguro de lo que está diciendo. Es que te voy a decir algo y perdón que te interrumpa. Me parece que si él está hablando de lo tranquilo que está, de lo bien que está, de lo convencido que está, tendría que hacerlo hasta con mayor tranquilidad al momento de hablar, buscando el elemento primordial de la comunicación. Fernando Carrillo, al estar gritando, no puede mandar un mensaje de tranquilidad. Me sorprende que siendo un actor del tamaño que es, no lo pueda hacer. ¿No será de pronto que él está está tratando de gritarle al mundo que no se siente cómodo con el ataque cuando él cree efectivamente sus ideales? Y a ese punto es el que voy. En entrevistas y en reportajes que he tenido al curso de mi carrera profesional, obviamente no puedo desconocer la imagen y el nombre que ha tenido Fernando Carrillo en el mundo del entretenimiento. Ha sido de los grandes actores que ha salido de Venezuela, que se ha internacionalizado, que ha sido galán en Televisa, la casa de las telenovelas, en muchas producciones, en Telemundo también lo ha hecho, en muchos lugares. Y cuando yo he hablado con él de su pasado, le da todo el sentido y toda la coherencia a este criterio que no es de oportunidad o no es de ocasión, como muchos lo están tachando. Y a esto voy. Su padre fue un líder sindical de izquierda muy reconocido en los años 70, allá en Venezuela. Obviamente, como me plantea él, al ser un líder sindical de izquierda, tenía ideales comunistoides que han sido, fue el patrón con el que fue criado en su propia casa. Su padre fue preso político. Y él, los primeros recuerdos de su vida que tiene es visitándolo en la cárcel. Entonces, permíteme concluyo esto, Marifer. Entonces siento que esta vocería que está asumiendo Fernando Carrillo no es del gobierno actual o el gobierno de Chávez de Venezuela. Siento que es de un régimen que para él, en su momento, atacó a su familia. Su papá tuvo que exiliarse de Venezuela haciéndose el muerto, saliendo de la cárcel. Entonces, siento que sí ha sido una postura coherente, no ha sido convenenciera.
tú consideras que ha sido coherente. A mí me parece que no ha sido coherente porque probablemente sus argumentos ideológicos tendrán que ser tolerados y respetados. Sin embargo, la forma en que Ujú. él ha vivido, a mí no me parece que sea una vida ni socialista, ni de izquierda, ni de austeridad. Tienes razón frente a eso. Y a ese punto es el que voy también, porque son cuestionamientos que yo en su momento también lo he hecho con él. Él ha sido un producto de su estampa física. Si él no hubiera sido un hombre bonito físicamente, de pronto no hubiera tenido las oportunidades que se le abrieron en el mundo de las telenovelas, primero que todo en los comerciales de televisión, y eso lo llevó a un paso siguiente. Las oportunidades vinieron por su físico. Obviamente, él aprovechó ese momento de su vida donde pudo capitalizar eso, pero en o sea, en la parte de atrás de su cabeza, él tenía por formación, por convicción, por educación, lo que él aprendió en casa. Ojo, no, no le aplaudo, digamos, que se haga el de la vista gorda con situaciones que todos nosotros hemos visto, con los cientos de millones de venezolanos migrantes buscando futuro mejor. Pero en su criterio de vida, él cree honestamente, y por eso tengo que discrepar contigo. Obviamente, tú eres la que tiene la experiencia en esto, pero lo que él me ha compartido a mí, por lo menos me hace pensar que es coherente con su criterio. Así no A estoy de mí me acuerdo. parece que no es congruente con su criterio. ¿Por qué? Porque cuando eres congruente con tu criterio es una forma de vida y lo llevas en lo que tienes, en lo que comes, en la forma que actúas, en cómo te mueves en la vida. La forma en que se ha movido Fernando Carrillo corresponde más a beneficios que a realidades, que a ideologías. Yo creo que hoy por hoy la ideología de Fernando Carrillo la puede gritar a los cuatro vientos por las condiciones políticas y sociales, pero no lo ha hecho así desde siempre. Yo sí lo recuerdo en telenovelas en México y no, jamás dio a conocer que estas eran sus posturas ideológicas. Por otro lado, hoy por la mañana me enteré que él empieza en RCTV. Sí, Y si él empieza en RCTV, estaríamos hablando de congruencia. Cuando está dándole la espalda al lugar que lo vio nacer, tú decías que inició haciendo comerciales, telenovelas, entonces está siendo verdaderamente congruente. No es al contrario, una serie de incongruencias. Si él nace con una ideología socialista y de austeridad, pues tendría que vivir socialista y austero. Pero claro. no ha vivido ni socialista ni austero. Ahora, Tampoco fue agradecido con la cadena que lo vio nacer. Estamos hablando de hechos, dirán en TikTok, de factos. claro, claro. Mira, con respecto a ese mismo punto, lo hablé con la primerísima actriz Lupita Ferrer, que compartió créditos con él y con Thalía en Rosalinda, una de las novelas con mayor índice de audiencia en Televisa. Y la señora Lupita Ferrer, sin justificar la postura política de Fernando Carrillo, ella está dando un punto de vista que es realmente, que nos deja mucho. Dice, la carrera de los actores, cito a Lupita Ferrer, la carrera de los actores es muy inestable. Muchas veces tenemos que irnos al mejor postor en el trabajo que nos ofrezcan. Por ejemplo, si es hacer un endorsement de una campaña política, si es ser imagen de un café, si es ser imagen de un restaurante, si es hacer una obra de teatro o una película de bajo monto. Muy seguramente, y sigo citando a la señora Lupita Ferrer, me dice, muy seguramente él está haciendo este endorsement del gobierno de Nicolás Maduro porque es la única forma de ingreso que tiene. Y yo se lo pregunto exprofeso a Fernando Carrillo, donde me dice, me niega categóricamente que él haya recibido en el curso de este gobierno y del gobierno anterior, que también era militante, una moneda de dólar, de a peso, de bolívar, de lo que sea. Y yo le pregunto yo, ¿y de qué vives entonces? Si no tienes producciones, si no estás trabajando, digamos, en una producción en telenovelas o en cine o en series, ¿de qué está viviendo? Y él dice, Venezuela es un gran país y vivo de las inversiones que tengo en este país. O sea, que él tiene finca raíz y que vive de eso en Venezuela. Pues una vez más, son incongruencias. ¿Por qué? Porque si está diciendo que él se vende al mejor postor de acuerdo a sus intereses, no estamos hablando de ideologías, estamos hablando justamente de No, esa es beneficios. la postura que está empleando Lupita Ferrer, que muy Pues la seguramente eso es lo gente que pasa. tampoco la ve, o sea, si su amiga o su conocida, que es Lupita Ferrer, no lo ve como congruente, mucho menos la sociedad lo va a ver como congruente. Yo no veo congruencia en Fernando Carrillo, yo veo desesperación en Fernando Carrillo por un punto, incluso por legitimizarse como vocero, el autoproclamado vocero.
porque Claro. nadie lo ha nombrado vocero. Él decidió, pero además es un vocero bien raro, porque es un vocero enamorado, Lucho. O sea, no es un vocero común y corriente de ideologías. Él dice estar enamorado. Y a mí me parece que todo esto, entonces, son ideologías, es amor, es por la persona. Yo lo veo como un revoltijo, no le veo claridad, Claro. ni le veo fuerza discursiva al mensaje de Fernando Carrillo. No ha dado datos, no ha dado estadísticas. A ese punto, ¿Dónde están? a ese punto voy. Él me decía en esta entrevista, me estaba hablando de que el famoso cartel de los soles que había obligado al gobierno de los Estados Unidos a intervenir a Nicolás Maduro como jefe de ese cartel del narcotráfico, no existía. Y yo le decía, le repetí en varias ocasiones, ¿dónde estás leyendo ese informe? Pero por encima de eso, Marifer, yo sí quiero hablar de esta historia de amor o esta telenovela de la vida real que se está dando con Delcy Rodríguez, quien está hoy fungiendo como presidenta interina de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. Hablamos de ella de muchas formas, de muchos términos. La primera fue precisamente porque el presidente Trump, en una de las primeras conferencias de prensa, dijo que Nicolás Maduro se había capturado gracias a una labor de espionaje de personas de su círculo íntimo y cercano. He visto en muchos informes de prensa, en conjeturas, que pudo haber sido Delcy Rodríguez, una de las potenciales personas que entregó a Nicolás Maduro. Fernando Carrillo niega esto categóricamente. Él dice que ella es la mujer leal, la mujer perfecta, la mujer de la que él se enamoró. Y le digo yo, pero está de presidente en este momento. ¿Quién fue? En derecho se utiliza mucho, tal problema sucedió, ¿quién fue el beneficiado? En este caso, al ser Delcy Carrillo la beneficiada, es evidente que hay un tema. ¿Tú crees eso por esa evidencia como tan a ver, aquí tienes un punto Tan súper lo creo que importante. el mismo, que Pam Bondi menciona, que va a haber $50 millones, esto lo hace en septiembre, $50 millones a quien sea un informante, a quien ayude. Otro dato que es importante, los caídos no fueron venezolanos, fueron el círculo cubano que él habla porque ya tenía desconfianza de adentro Nicolás Maduro. Claro, claro. Ahora bien, él niega categóricamente esta posible el que ella haya sido la delatora, pero también es cierto que es bastante evidente que ella es la que está de presidenta interina de Venezuela. Por otra parte, él aprovechó, o yo aproveché la entrevista para preguntarle si había sido ella, como lo ha declarado en tantos medios de comunicación, el amor de su vida, ¿por qué no continuó con ella? Y él me decía que mucha gente alrededor de Delcy Carrillo decía que él se estaba aprovechando de la situación, incluso dentro del mismo Ay, qué círculo. suspicaces, ¿no? Qué perspicaces. Pero, a ver, la suspicacia viene siendo por un patrón muy particular. Él ha sido compañero sentimental de mujeres, no solamente del mundo del espectáculo, de una trayectoria que lo ayudó también a apalancarse en su carrera internacional, también en su carrera nacional. Recordemos. O sea, él siempre recibe un beneficio. No digo que sea así, pero han sido romances mediáticos. Casualmente. Por ejemplo, bueno, yo quisiera decir que o sea, parejas de la ficción se enamoraron en la vida real, que es un caso que se ve en muchas ocasiones en el mundo artístico. Pero le han servido. Por supuesto, un beneficio. se han beneficiado mutuamente. Catherine Fulop, su primera esposa. Catherine Fulop y él protagonizaron en RCTV Abigail, un clásico de las telenovelas venezolanas, donde a partir de ahí, esta pareja que se enamoró en la ficción terminó casada en la vida real. Él se va a México con este nombre que creó con esas telenovelas en Venezuela. Hizo Rosalinda con Thalía. María Isabel. María Isabel con Adela Noriega. Creo que hizo algo con Lucero, o él me contó a mí que había tenido pues su conato de romance con Lucero. O sea, son mujeres que no toca aclarar mucho, pero son unos íconos de belleza también. Pues Y tampoco entonces, es un caballero que tiene que andar diciendo con quién tuvo un no. conato. Ahí sí tengo que decirte, él no lo está diciendo, se lo estamos preguntando y ha sido evidente. Entonces, en el caso de Delcy Carrillo, su imagen física, sin decirle obviamente pues, que no es tan agraciada como las demás, es evidente que no es una top model como él mismo lo dice, pero que ha sido el amor de su vida. ¿Cómo interpretas tú eso? ¿Conveniencia?
teniendo en cuenta que sus mujeres anteriores han sido, o por lo menos las mujeres con las que se le ha relacionado sentimentalmente, han sido, sí, íconos de belleza? A mí me impresionó que cuando tú lo entrevistaste y estaban hablando justamente de por qué este amor a Delcy Carrillo, que no coincide con la línea de sus otras parejas, se toca la nariz, se hace para atrás. ¿Qué quiere decir Tiene eso? una actitud bueno, son filtraciones en el lenguaje corporal y este es un micropicor. Entonces, estas filtraciones demuestran que de alguna forma él no está convencido de lo que está diciendo. El cuerpo tiene que hablar antes que la boca. Entonces, el cuerpo cuando se toca la nariz es un micropicor. Cuando empieza a rascarse, cuando brinca, ¿no? En la entrevista parecía un gusano que se movía, ¿no? De lo nervioso que estaba. El cuerpo está buscando calmarse y lo que demuestra Fernando Carrillo es cómo está intentando hacerlo y a pesar de que sus palabras, bueno, lo que está diciendo es tan pobre que en toda la entrevista yo no encuentro un argumento, y con un argumento me refiero a estadísticas de bienestar, a estadísticas de prosperidad, a estadísticas de salud. Él nunca lo dice, él está Claro. hablando de lo que él siente y después se va al tema que está muy enamorado de esta mujer, Delcy Rodríguez, y tiene la osadía de decirte Delcy Rodríguez de Carrillo, para que nos demos una idea. Ya el nivel de discurso y de narrativa que maneja este señor Fernando Carrillo. Ahora, yo tuve la oportunidad de platicar también con otro de los actores venezolanos que se pronunció públicamente luego de la captura de Nicolás Maduro y que en el pasado había sido uno de los damnificados de no poder volver a su país. Ujú. Le cancelaron su pasaporte venezolano y aunque ha picado piedra y ha logrado conseguir frutos muy importantes protagonizando y antagonizando los melodramas más importantes de Televisa en los últimos años, él dice que él regresaría de mil amores a Venezuela si vuelve a ser el país del que él salió. Estoy hablando de Daniel Elvitar, quien me confiesa que después de picar piedra muchos años en su natal Venezuela, la primera vez que se le dio una oportunidad de un protagónico, a los meses cerró el canal que estaba haciendo, lo que es RCTV, canal que acabamos de hablar, porque también marcó el principio de la carrera de Fernando Carrillo. Preguntándole yo a Daniel Elvitar específicamente sobre qué opinaba de la postura política de Fernando Carrillo y que si era eso lo que en realidad lo tenía alejado del mundo de las producciones, de las telenovelas, me dijo, mira, yo, independientemente de la postura de él política, yo sé Ujú. que la razón por la cual Fernando Carrillo no está en el mundo de las producciones, ni en México, ni en Estados Unidos, ni donde sea, es por sus desaciertos y sus faltas de comportamientos correctos, sus adicciones, sus situaciones de malos comportamientos en producciones, lo que hacía que los productores no querían tener nada con él. Yo se lo ¿Y tú platico. dudarías? ¿Tú dudarías de la palabra del Vítar? Porque yo creo que la forma en que él contesta las entrevistas, la forma en la que él se pelea en las entrevistas, pues habla de una persona que tiene poco autocontrol, porque además es un Zoom. O sea, vamos, todavía en persona se siente más la energía del otro, Ujú, ujú, tienes ujú. más oportunidad de ver los gestos reguladores, pero en Zoom, esto me parece a mí, en mi país se dicen patadas de ahogado. Mira, yo no pongo en duda lo que está diciendo Daniel Elvitar, no por lo que él esté diciendo, sino porque yo también he sido testigo y como periodista he cubierto situaciones donde Fernando Carrillo pues ha tenido desaciertos de esta índole. Aquí no estoy para defender o no a cualquiera de las dos posturas, estoy planteando lo que he estado O sea, hablando ¿tú con... qué has visto de Fernando Carrillo Yo he en visto a producciones? Fernando Carrillo, pero déjame te concluyo esa parte. Con respecto a eso, yo le cuento a Fernando Carrillo lo que me está diciendo Daniel Elvitar y Fernando Carrillo me dice, bueno, no sé quién es Daniel Elvitar. Para mí, el primer actor que abrió la puerta de actores venezolanos para que se internacionalicen fui yo. Él podrá ser un don nadie. ¿No Eh, es muy soberbio decir eso de sí, alguien? sí, pero también de la misma forma él me está dando la razón o le está dando la razón a Daniel Elvitar porque me dice, me acepta específicamente que sí ha tenido desaciertos en el tema de los excesos que ha tenido en su vida y que gracias a una clínica cubana él ha tenido la oportunidad de rehabilitarse. O sea, no está yéndose en contra, él contestó con una posición soberbia frente a Daniel Vitar, pero no niega esto. Y yo le contrapregunto, le digo, ¿tú puedes regresar a los Estados Unidos?
porque a él no le renovaron la visa a los Estados Unidos y eso yo lo cubrí para otros medios de A Daniel comunicación. Vitar, No, a a Fernando Fernando Carrillo. Carrillo no le renovaron la visa a los Estados Unidos precisamente porque había dado positivo en el control de doping. Y dijo, O sea, consumía sustancias que no consumía son sustancias legales. que no son legales. En algunos estados lo son, pero por esta razón no le otorgaron la visa para los Estados Unidos. Yo también creo que es por la situación que tiene de manutención con su hijo Ángel Gabriel, que vive aquí en la ciudad de Miami. Pero bueno, O sea, tampoco da pensión alimenticia. en ese momento no lo hacía. O sea, es un deudor alimentario. En ese momento no lo hacía. Pero, ¿cómo puede hablar de valores, de convicciones, del amor de su vida, diciendo Delcy Rodríguez, cuando el amor de su vida tendría que ser su hijo? Sí, Y su primer responsabilidad no tendría que ser invitar al mundo a que coincidan con él, sino cumplir con sus obligaciones alimentarias, que son además un derecho del niño y una obligación de Fernando Carrillo. claro. Ahora, con base en estos facts que yo te estoy dando en conversaciones que he tenido con Carrillo, con otros actores como Lupita Ferrer o Daniel Elvitar, ¿cuál crees que vaya a ser, en tu experiencia profesional, no como grafóloga, como abogada también, y también como una persona del mundo del entretenimiento que ha tenido que ver el ascenso y la caída de tantas estrellas, ¿cómo crees que va a ser el futuro inmediato de Fernando Carrillo en Venezuela con una potencial intervención cada día más fuerte de los Estados Unidos? ¿Tiene su futuro en Venezuela? O porque pues claramente no puede volver a los Estados Unidos, podría tener un futuro en algún país o alguna nación comunista como Cuba o Nicaragua, o incluso él habla muy bien de México y creo que México está bastante dolido con la intervención de los Estados Unidos con Venezuela. ¿Cómo puedes interpretar tú el hecho del futuro profesional inmediato de Fernando Carrillo? Como mexicana te comento, México se mantiene en una postura de no invasión. Los mexicanos siempre hemos sido muy claros en este sentido. Otra cosa que me parece muy importante de Fernando Carrillo, la respuesta la dio Lupita Ferrer. Fernando Carrillo va a estar donde le convenga. Si le interesa en este momento que el amor de su vida sea Delcy Rodríguez, decir que es la mujer más maravillosa, más increíble, más estupenda, más guapa, más lo que sea, lo va a decir. Fernando Carrillo corresponde y responde a beneficios y a intereses y no a convicciones, porque no ha sido congruente en ningún aspecto de su vida. No puedes ponerte a hablar de un país en un sentido paternalista cuando ni siquiera ha sido un padre, que las obligaciones alimentarias, que son un derecho y una obligación, no las cumple. Fernando Carrillo, si algo se caracteriza, es ser la veleta que va a donde más le convenga. O sea que el discurso por el que, por lo menos, y tengo que aceptarlo, donde yo he tratado de entender sus posturas, que es el trauma infantil, no es lo suficientemente sólido o estable para que sea una justificación real o fehaciente a ser un defensor a rajatabla del régimen de Venezuela. Claro que no, porque además él se autoproclama como un defensor, como un vocero, pero es un vocero que está enamorado, pero es un vocero que ha vivido con otras ideas toda la vida. O sea, y cuando digo que ha vivido, a pesar de defender esas ideas, la forma de vivir y su forma de actuar es totalmente contraria a lo que está defendiendo en su retórica, en su narrativa. Entonces se vuelve tan contradictorio que es imposible creerle a este actor. Y cuando defiende, lo hace tan emocional y sin ningún argumento, que no puede tener una fuerza real más allá de la palabra, pero hasta en la palabra falla, porque él habla de paz, él habla de tranquilidad, pero lo habla enojado, gritando, a la defensiva. Por lo tanto, el mensaje pierde fuerza y él como actor tendría que ser un experto en esto, tendría que entender que si bien es cierto, hay diferencias culturales y tiene que ver el contexto para el lenguaje corporal, el actor sabe que hay expresiones faciales universales como ira, miedo, sorpresa, enojo, rabia, felicidad, alegría. Tan es así que no logra comunicar. Es muy difícil que alguien, incluso del régimen que él defienda, pueda estar de acuerdo con la forma en que lo hace Fernando Carrillo. En contraposición, Marifer, vamos a hablar que también, vamos a suponer que es verdad, pues tus análisis con respecto a él y que en realidad él está asumiendo una posición de aprovechar la situación. De oportunismo. Pero también en contraposición hay muchas estrellas del país sudamericano que también están
aprovechando para tener una postura en contra de Carrillo y en contra del régimen, con o sin razones, con o no migraciones forzadas. Y nos referimos en este reportaje a la misma cantante Karina, que cuando hablamos de ella con Fernando Carrillo, Fernando me decía, bueno, ¿en qué premios ha estado Karina últimamente a nivel internacional? ¿Está en los Billboard, está en los Grammy? ¿Cuál es el gran éxito que ha sacado? Karina, si no habla de la transición de mujer a hombre que ha tenido su hijo, está hablando de mí o de Venezuela. Entonces ahí también podemos ver con una perspectiva, con una retórica, digamos, de oposición, un poco más aplaudida por el público. Pero ¿con qué cara puede Fernando Carrillo decir algo de Karina si él está diciendo que quiere conquistar a una mujer que tiene pareja, que es Delcy Carrillo? Si él es el primero en decir que no es el prototipo, que no es una top model. Por favor, en México decimos no me ayudes, compadre. Lo que tiene Fernando Carrillo es que no se ayuda. ¿Cómo se atreve, Lucho? Pero es vergonzoso. Pero dice que más vergonzoso es de Karina, que ha ido a cantar a Venezuela, que ha recibido dinero en Venezuela, pero cuando sale de Venezuela habla mal de Venezuela y de la gente. El que acusa está obligado a probar. Si Fernando Carrillo tiene esa información, tendría que probarla con documentos, con imágenes, porque si no, pues no deja de ser más que un señor vociferando como acostumbra Fernando Carrillo, pero no, a mí me parece que no lo está haciendo ni con congruencia, ni con rectitud, que no lo está haciendo ni siquiera con argumentos, que son lo más importante. Su forma de vida es totalmente contradictoria a lo que está diciendo y además está hablando de inversiones, ¿no? ¿Qué sabe él de inversiones? Bueno. ¿Qué sabe el de inversiones? No se supone que es actor. Entonces, ¿cómo puede ser? O es financiero, o es actor, pero también es hotelero, o es absolutamente multifacético Fernando Carrillo, bueno, y no lo sabía uno. ¿Estás diciendo que Fernando Carrillo no ha sido un caballero al referirse a Delcy Carrillo o al referirse a la cantante Karina? Por último, quiero analizar el tema de Thalía, porque hace pocos días salió unos titulares donde decía que Thalía le estaba poniendo el cuerno a Tommy Motola, su esposo, justo antes de casarse con él, siendo ya prometida de él, con Fernando Carrillo. Aproveché para preguntarle esto a Fernando Carrillo y Fernando dijo, Thalía es una reina, no es verdad eso, o sea, está haciendo alarde de ser caballeroso, no es verdad lo que se está diciendo. Y cuando a Thalía le han tratado de preguntar por mi postura política para entrar en polémica, ha tenido la mesura de no contestar absolutamente nada. Él ha asumido este silencio de Thalía como más de apoyo y más de solidaridad que de meterse en camisa de 11 varas. ¿Qué opinas tú de esto? Me parece absolutamente desafortunados los comentarios de Fernando Carrillo, pero lo más rescatable es que al menos no ensució a Thalía, porque conociéndolo en un momento que que quiere llamar la atención, que quiere esta visibilidad, pues lo pudo haber dicho. Le reconozco que qué bueno que respetó a Thalía y me parece que Thalía hace muy bien en no meterse ni en contra ni a favor de Fernando Carrillo, porque además Fernando Carrillo no necesita que nadie, absolutamente nadie, lo critique o él solo puede. Él solo puede acabarse a sí mismo. Bueno, ahora ustedes en casa, un debate que de pronto no puede tener fin, es un debate donde mezclamos una noticia de orden mundial, un tema político, y es el tema de celebridades involucradas en el mundo de la política. Hemos visto en el caso de la historia que el endorsement de artistas, cantantes, modelos, actores, actrices, para un candidato presidencial puede ser tan determinante para subirlo o tumbarlo. No nos vamos a ir muy lejos. Hillary Clinton nombró a Alicia Machado, Mark Anthony y Jennifer López han hecho endorsement al gobierno, a los partidos demócratas. Entonces, Angélica Rivera subió prácticamente al ser primera dama de México, subió a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sí es muy importante la imagen de un actor, de una actriz, de una celebridad en el curso de la vida política de alguien para subirlo o para tumbarlo. Aquí quisimos tener a Marifer Centeno con la expertise que ha tenido para analizar casos como este en el curso de su carrera profesional y nosotros planteando las posturas que como entrevistado de este servidor ha tenido Fernando Carrillo. No estamos asumiendo un partido, no estamos asumiendo la vocería de uno o de otro, simplemente estamos planteando estas posturas para que ustedes en casa piensen
con las conjeturas que ha hecho nuestra experta Marifer Centeno y los argumentos que yo les he dado aquí, basado en entrevistas que he tenido con Fernando Carrillo y otros actores, se hagan ustedes a la idea de qué va a pasar con la carrera de este actor, que indudablemente ha sido de los actores más reconocidos, de los galanes más de más recordación de Venezuela para el mundo. Y el único autoproclamado, porque los demás, bueno, al menos a Jennifer López y a Marc Anthony lo buscaron, pero aquí nadie lo buscó, él solito quiso opinar. Bueno. O sea, él solito se puso el papel de vocero. Bueno, esta discusión la pueden tener ustedes en casa. Escríbanos aquí, entren a Fama Plus y vamos a tener muchas más conversaciones como esta con expertos, grandes historias, grandes entrevistados como Marifer Centeno. La profundidad de los temas de hoy en la actualidad. ¡Viene!